Antes de empezar, baja un poco la luz. Si puedes, enciende una vela y deja que el silencio haga su trabajo. Nunca debimos salirnos del sendero. Eso es lo primero que pensé, pero demasiado tarde. Éramos 5. Una caminata sencilla. Eso era todo. Selva densa, aire húmedo, tipo de lugar donde cada hoja parece observarte. Íbamos preparados, o al menos eso creíamos. Pero la selva tiene una forma muy particular de desorientarte. Primero fue el silencio, no un silencio normal, uno extraño. Los insectos dejaron de sonar, los pájaros desaparecieron. Incluso el viento parecía detenerse, como si alguien estuviera escuchando. ¿Lo notaron?, preguntó Mateo. Nadie respondió de inmediato, porque todos lo habíamos notado. Seguimos caminando, y entonces lo vimos. Entre los árboles algo que no encajaba. Líneas rectas, superficies limpias, geometrías perfectas. Una casa, era color blanco, estaba impecable. Y todo eso en medio de la selva. Nos acercamos lentamente, apartando ramas, sintiendo cómo el ambiente cambiaba con cada paso. No había raíces rompiendo las paredes, no había moho, no había ni siquiera suciedad. Era una casa perfecta, como si hubiera sido colocada ahí hace unos minutos. ¿Quién construiría esto aquí?, susurró Laura. No había respuesta lógica, y eso ya era una mala señal. Pero lo peor fue lo que vimos después. No era una casa, eran muchas, decenas, tal vez cientos, todas iguales, alineadas en la calle perfectamente trazadas. Un pequeño pueblo, escondido en el corazón de la selva y completamente intacto, demasiado intacto. Entramos, porque eso es lo que haces cuando no entiendes algo. Te acercas, intentas explicarlo, intentas convencerte de que hay una razón. Pero este lugar no tenía ninguna. Las puertas estaban abiertas, las ventanas limpias, había cortinas moviéndose aunque no había viento. Y entonces escuchamos algo, un sonido suave, como pasos dentro de las casas. Nos miramos entre todos, nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. No estamos solos. Mateo fue el primero en acercarse. Siempre era así. Siempre él era valiente, o el imprudente. Empujó la puerta, un leve crujido. Ese sonido demasiado fuerte para un lugar tan silencioso. Entramos, y ahí todo cambió. La casa estaba amueblada perfectamente. Había fotos en las paredes, platos en las mesas y una taza aún tibia, como si alguien hubiera estado ahí hace unos segundos. Esto no tiene sentido, murmuró Ana. Pero lo que realmente nos heló la sangre no fue la casa, fueron las fotos, porque en ellas aparecíamos nosotros, pero no como éramos ahora. Eran momentos que recordamos: la infancia, la familia, los cumpleaños. Pero algo estaba mal, muy mal. Los rostros eran casi correctos, pero no del todo.
Los ojos estaban apenas desalineados, las sonrisas un poco demasiado amplias, las proporciones ligeramente incorrectas. Era como ver un recuerdo, imitado por algo que no entendía completamente lo humano. Y entonces escuchamos la voz. Ya llegaron. Venía del pasillo, suave, familiar, demasiado familiar. Nos giramos lentamente y lo vimos. Era Laura, pero Laura estaba a mi lado. La cosa frente a nosotros se parecía a ella. Tenía su ropa, su postura, su cabello, pero sus ojos no parpadeaban y su sonrisa no cambiaba. Los estábamos esperando, dijo, y su voz tenía un eco, como si varias versiones hablaran al mismo tiempo. Retrocedimos, nadie gritó, nadie corrió, porque el miedo no siempre se siente así, y a veces te paraliza. La cosa inclinó la cabeza, un movimiento demasiado lento, demasiado calculado. Entren, dijo, su familia ya está aquí. Y ahí fue cuando entendimos. Esto no era un pueblo, era un intento, una imitación, un lugar que estaba aprendiendo a ser nosotros. Salimos corriendo, o al menos lo intentamos, porque al salir las calles ya no eran iguales, había más casas, muchas más. Donde antes había una calle corta, ahora había una avenida infinita. Giramos, buscamos el camino de regreso, pero cada dirección mostraba lo mismo. Casas idénticas, puertas abiertas y dentro sombras moviéndose, observando, esperando. Esto no estaba así, dijo Mateo, respirando agitado. Tenía razón, el pueblo estaba creciendo, expandiéndose, como si nuestra presencia lo estuviera alimentando. Y entonces lo vimos, en las ventanas, en las puertas, versiones de nosotros, no perfectas, pero cada vez mejores. Uno de ellos levantó la mano y nos invitó. Exactamente, otro parpadeó. Un poco más tarde, pero lo intentó. Estaban practicando, aprendiendo. Corrimos, sin ningún rumbo, sin ninguna dirección, porque no había salida. Y cuando más corríamos, más grande se hacía el lugar. Las casas, las calles, más de ellos, hasta que nos detuvimos. No por cansancio, sino porque lo entendimos. No íbamos a salir. El pueblo no tenía fin. No porque fuera grande, sino porque se adaptaba, se extendía. Se aseguraba de que nunca encontráramos el borde. Y entonces escuché algo detrás de mí. Mi nombre, en la voz de mi madre. Me giré lentamente y la vi, de pie en la puerta de una casa, sonriendo, perfectamente, demasiado perfectamente. Ven, dijo, ya es hora de volver a casa. Y por un segundo, solo un segundo, quise creerlo. Quise acercarme, quise aceptar que todo había terminado. Pero entonces parpadeó. Y lo hizo 2 veces seguidas, demasiado rápido, demasiado mecánico. Y entendí, eso no era ella, nunca lo fue. Intentamos mantenernos juntos, pero el pueblo no lo permitió. Uno a uno nos fuimos separando, no por decisión, sino porque las calles cambiaban, se reorganizaban, se desviaban, te aislaban, hasta que ya no escuchamos a los demás.
Solo sus voces imitadas, distorsionadas, llamándote, prometiendo seguridad, prometiendo hogar, pero con errores, pequeños errores, suficiente para darte cuenta de que no eran reales, y aún así cada vez era más difícil resistirse, porque se volvían mejores, más precisos, más humanos. La última vez que vi a Mateo, estaba hablando con alguien, con su hermano, o algo que parecía su hermano. Reían, conversaban, como si nada estuviera mal. Intenté llamarlo, pero él solo me miró y negó con la cabeza, como si yo fuera el extraño, como si yo fuera el error. Y en ese momento supe algo. El pueblo no solo imitaba, reemplazaba. No sé cuánto tiempo ha pasado aquí. El tiempo no funciona como debería y a veces parece detenerse. A veces corre demasiado rápido. Las casas siguen creciendo, las calles siguen cambiando y ellos siguen mejorando. Ya casi no cometen errores, ya casi no se distinguen, pero todavía hay algo pequeño que los delata, el silencio, porque aunque hablen, aunque rían, aunque respiren, hay momentos donde todos se quedan completamente quietos, como si el mundo olvidara cómo sonar. Si alguna vez caminas por un lugar donde no debería haber nada y encuentras algo perfecto, demasiado perfecto, no entres, no mires dentro y definitivamente no respondas. Si alguien te llama por tu nombre, porque puede que no seas tú quien salga de ahí.